Hola chicos, ¿cómo están? Estamos con la asignatura de Historia del cuarto año, con un nuevo tema que tiene que ver con el papel que juega o que jugó Estados Unidos dentro de América Latina durante el siglo XIX. Cuando hablamos del siglo XIX, ya saben, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo, ¿sí? Esta cuestión del imperialismo da mucho para hablar, ¿sí? Y diferentes ópticas a tener en cuenta, porque algunos ven esto como algo bueno, otros historiadores u otros estudiosos del tema hablan de una lucha antiimperialista. Por eso en la filmina le puse el imperialismo norteamericano y su resistencia en América Latina, porque en general siempre se produjo esa resistencia. Si bien un grupo de personas de nuestros países por ahí estuvieron de acuerdo con esta política, pero en general, cuando hablo en general estoy hablando del pueblo, siempre se resistió. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de imperialismo estamos hablando de una dominación. Recuerden que los pueblos latinoamericanos y dentro de ellos la Argentina, estaban o salieron de una etapa de dominio español, o sea que ya se sabía cómo era, en qué consistía la dominación. Si bien antes esta dominación se hacía de una determinada forma, que era a través de una intervención política, de una imposición de gobernantes, de un avasallamiento por parte de las autoridades para con las poblaciones originarias, pero este imperialismo que vemos ahora en el siglo XIX de Estados Unidos hacia América Latina es totalmente diferente, porque ese avasallamiento tiene otros tintes, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver el concepto de imperialismo, ¿sí? El imperialismo es tener esa actitud de dominio que tiene un país para con otro. O sea, estamos hablando de la intencionalidad que tiene un país poderoso para dominar o subyugar a un país menos poderoso, por no decir un país pobre, ¿sí? Eso es lo que se dio en el siglo XIX y esto estuvo enmarcado en un concepto ideológico o en un sistema ideológico que tenía que ver con algo que ya se venía viendo desde el siglo anterior y que tiene que ver con la doctrina Monroe. Monroe era un presidente en 1825 de Estados Unidos, donde él sostenía de que ningún país europeo o de cualquier parte del planeta podría hacer una ocupación territorial o una ocupación militar en cualquiera de los países latinoamericanos, porque si esto ocurría era como si se produjera un ataque a Estados Unidos mismo. O sea que si nosotros vemos de este punto de vista, la doctrina Monroe, como así se la llama, sería algo bueno. ¿Por qué? Porque nos está protegiendo de invasiones de otros países. Pero ¿qué pasa? En este siglo XIX ese concepto de la doctrina Monroe se va tergiversando para crear una nueva doctrina que se llama la doctrina del Big Stick, que es un término, una frase, mejor dicho, en inglés y que significa del gran bastón o del gran garrote, ¿sí? ¿Qué significa la política del gran garrote? Que Estados Unidos cree tener, digamos, la autoridad de decirnos a los países latinoamericanos qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Y aquellos países latinoamericanos que osen no recibir esas recomendaciones de Estados Unidos, entonces viene Estados Unidos y ¡pum! Con el gran bastón le pega al país. O sea, es algo simbólico, pero en realidad es así. Es la intromisión que tiene la política estadounidense dentro de la economía y la política de los países latinoamericanos. O sea que ya no hay un avasallamiento
territorial y militar, sino que es algo más sutil. Es una dominación política y una dominación económica, ¿sí? Esto se puede dar por muchas causas, ¿sí? Porque los estadounidenses son muy nacionalistas, por no decir muy creídos, muy nacionalistas, ¿sí? Porque ellos necesitaban, desde el punto de vista económico, conseguir materias primas y donde lo tenían en los países latinoamericanos, porque ellos necesitaban lugares donde invertir su plata, su excedente de capital, donde podían hacer eso en los países latinoamericanos. También necesitaban nuevos lugares donde vender su producción, o sea, buscar mercados donde colocar sus productos. También, como Estados Unidos era un país, es un país todavía muy poblado, entonces necesitaba que sacar un poco de su población y llevar a esas colonias, o sea que tiene que ver con cuestiones sociales también. ¿Sí? Pero la justificación de fondo la podemos encontrar en una palabra o en una idea que se llama racismo. ¿Sí? El racismo tiene que ver con esa idea de que un país o una élite gobernante se cree superior a otro país o a la población de otro país con, digamos, con una justificación de que el hombre blanco tiene una misión civilizadora. ¿Por qué? Porque para ellos, para los estadounidenses, los latinoamericanos no somos hombres blancos, somos mestizos. En cambio, ellos son la representación del hombre blanco. Y la misión que tiene el hombre blanco es de llevar la civilización a los a los que no están civilizados. O sea que en el fondo ellos sostienen su idea en una superioridad racial, ¿sí? Así que es muy complejo el tema del imperialismo y cómo llevaron adelante a través de la promoción económica. Hay una empresa en esa época muy famosa que se llamó la Unit Free Company, que invadió todo Centroamérica y que producía eh, frutas tropicales. O sea, se la conocía por la producción de banana, pero no es solamente que producía esto, sino que toda una variedad de frutas tropicales, ¿sí? Como gracias a esta Fruit Company eh, se dominó económicamente todo Centroamérica, entonces a los países centroamericanos se utilizaba un término para denominarlo en forma, digamos, algo así como minimizar una raza o una etnia, por darle un nombre, se les llamaba repúblicas bananeras o países bananeros. O sea, era como hacer de menos a los países centroamericanos. Bueno, la Unit Free Company fue la encargada de llevar adelante una política económica donde hubo mucha corrupción, se pagaba a los mismos gobernantes de esos países para conseguir prebendas y beneficios, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino para la explotación de los mismos trabajadores. Otro ejemplo de ello es la cuestión del Canal de Panamá. Estados Unidos construyó el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un canal interoceánico que atraviesa por todo Panamá, por todo el ancho de Panamá, que Panamá es un país centroamericano, atraviesa todo Panamá desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. ¿Por qué sucedía esto? Porque Estados Unidos al oeste había eh, descubierto el oro y en esa época se llamaba la fiebre del oro, entonces necesitaba transportar ese oro por una ruta segura, porque la zona oeste todavía no tenían una buena posesión el gobierno. Entonces, si bien pertenecía a Estados Unidos, pero en la práctica todavía no tenía un dominio. Entonces, para transportar toda esa riqueza en oro necesitaba pasarla por una ruta segura. ¿Y por dónde pasó? Por el Canal de Panamá. Por eso ellos construyeron, si vemos ahí, venían desde San Diego arriba, ¿sí? Desde California, venían por el oeste, llegaban hasta Panamá y por ahí, por el Canal de Panamá,
pasaban el canal interoceánico y llegaban al océano Atlántico y de ahí a la península Florida y salía todo redondito. Pero a cambio de eso, porque Panamá tenía problemas internos, porque si bien la mayoría de los países latinoamericanos se habían independizado de España, pero por ejemplo Panamá todavía estaba anexado a Colombia y buscaba su independencia. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos apoya a Panamá para conseguir su independencia, ¿sí? A cambio de la construcción del canal para uso exclusivo de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtiene Panamá? Es la independencia de Colombia. Se independiza Panamá de Colombia, pero ya queda por 100 años endeudado con Estados Unidos. Y así, en general, en Centroamérica, aparecen muchos países con el mote o con el título de protectorado. Panamá era protectorado de Estados Unidos, Puerto Rico era un protectorado de Estados Unidos. Entonces esta política es la que conocemos del Big Stick, ¿sí? Del dominio, del imperialismo, de la aplicación de una política imperialista de Estados Unidos para con los países latinoamericanos. Pero esto beneficiaba solamente a un grupo, ¿sí? Al grupo de gobernantes, al grupo de la oligarquía que tenía el poder económico y la posesión de la tierra, porque ellos recibían las prebendas. ¿Qué son las prebendas? Son, digamos, fruto de la corrupción, o sea que Estados Unidos pagaba un cierto dinero a esta clase social y esta clase social le daba las prebendas, serían los beneficios que recibían las empresas yanquis. ¿Sí? Pero la población en general no estaba de acuerdo con esto y sobre todo los campesinos. Los campesinos son los que más sufrieron durante este periodo porque eran el sector social más explotado. ¿Por qué? Porque los estados, las empresas estadounidenses no venían a invertir en su enclave. ¿Se acuerdan que el tema anterior de historia eran los enclaves productivos? Bueno, no venían a invertir en su enclave digamos, con maquinaria, sino como tenían mano de obra barata, entonces utilizaban esa mano de obra, por eso es que venían ellos. ¿Sí? Entonces puse en la filmina, yo apoyo a los campesinos, no es porque yo sea un revolucionario ni tenga ideas revolucionarias, sino que en esa época los campesinos fueron, digamos, los emergentes de toda esta situación de avasallamiento que llevaba adelante el Estados Unidos y de donde salieron muchos representantes para luchar contra ese imperialismo. Ese grupo que se enfrentó ante el imperialismo yanqui son el grupo que se llama los antiimperialistas. Por ejemplo, en México aparecieron varios famosos como Pancho Villa, no sé si se acuerdan, ¿sí? En Nicaragua con Augusto César Sandino, o sea que aparecieron en el siglo XIX muchos movimientos que se opusieron al dominio económico y a la explotación y avasallamiento del imperialismo estadounidense. De eso se trata el trabajo práctico número 4, chicos. Espero que puedan resolverlo sin inconveniente. De todas formas, estamos en las clases de apoyo, en la clase de consulta dentro de 2 días, así que los espero. Cualquier consulta que tengan pueden hacerla ahí. Cuídense, nos estamos viendo, hasta la próxima.